esfuerzo diario. Juan Sebastián. Pues es donde confluimos todos independiente de la posición política. Entonces yo quería que arrancáramos a tocar. La primera vez que rodé fue interactuar con el otro, ¿no? De no ver todo a través de la pantalla. No ver todo a través de la pantalla. El ser que ya nació para engañar. Deje mi tierra, deje mi gente. Ese es el camino de los bandidos. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí esta tarde en esta experiencia que vamos a tener alrededor del cine en particular y también de nuestro programa de cine. Ustedes acaban de ver un reel que recoge de alguna manera los 10 años que lleva de desarrollo este programa académico en la universidad. Vieron ahí imágenes de todo tipo. Y digamos que cuando yo veo este reel y veo esa variedad de historias que están contenidas en ese reel, esa variedad de técnicas, esa variedad de escenarios, de personajes y de historias finalmente, pues me da como mucho gusto ver como ese tránsito que ha tenido durante estos 10 años el programa precisamente en esta idea de crear historias, ¿no? Y crear películas. Ese es nuestro oficio. Nosotros somos unos narradores, narramos a través de imágenes y sonidos, construimos historias, construimos emociones a partir de esos personajes y nos conectamos con un público precisamente a través de nuestras emociones. Es decir, ¿a qué nos dedicamos los cineastas? A eso, a narrar historias. Como pudieron ver en las imágenes, que todas las imágenes son producidas en alguno de los escenarios que tenemos de desarrollo académico del programa. Vieron imágenes que han sido producidas al interior de los
de los contenidos, digamos, de las asignaturas del plan académico del programa de cine y comunicación digital, pero también vieron imágenes que fueron producidas en los escenarios de los semilleros de investigación, que es uno de los escenarios que tenemos para desarrollar de alguna forma no extracurricular, porque consideramos que todos los ejercicios que estamos haciendo en la universidad hacen parte precisamente del currículo de la formación, pero sí como un escenario más de profundización en algunos temas donde los estudiantes tengan un interés muy particular para desarrollarse como profesionales en cine. Vimos imágenes de egresados, vimos imágenes de docentes, vimos imágenes de proyectos de investigación de los docentes, donde normalmente están también vinculados los estudiantes. Vimos imágenes que hacen parte también del quehacer cinematográfico de los docentes, tanto como creadores como investigadores sobre cine. Digamos que están los dos, estamos presentes en los dos escenarios. De hecho, hago una pausa porque acabo de caer en cuenta que no me he presentado totalmente. Mi nombre es Santiago Lozano. Actualmente soy el director del programa de cine y comunicación digital, pero pues también soy director de cine. Ya llevo poco más de 15 años en el medio. Junto con el equipo de trabajo que tenemos y de cuerpo docente, tenemos como una premisa fundamental, y es estar con un pie en el lado de la academia, porque nos interesa fomentar y hacer crecer esta industria cinematográfica en Colombia, y otro pie que tenemos puesto, digamos, en el campo profesional con la realización de obra cinematográfica continuamente, ¿no? Hago énfasis en eso porque de todas maneras me parece como importante que ustedes conozcan que el centro, digamos, de nuestra formación está en el quehacer cinematográfico. Eso quiere decir que es un espacio de formación donde ustedes van a estar continuamente enfrentándose a los modos de producción y a las maneras de hacer cine en todas sus formas, en todas sus maneras y manifestaciones de poderse narrar. Ustedes vieron ahorita ejemplos que van desde la live action, ¿no? Con actores, con personas, actores con formación, actores sin formación, que llaman actores naturales en el medio, películas de animación en varias técnicas, stop motion, 2D, 3D o técnicas mixtas. Todas estas formas, digamos, de hacer cine y de poder narrar historias con la imagen en movimiento y el sonido, es lo que ustedes se van a enfrentar en la formación del programa, y ponemos precisamente el hacer cinematográfico en contexto como el centro, digamos, y el objeto, digamos, del aprendizaje para nuestros estudiantes. ¿A qué nos referimos con el contexto? Que de todas maneras, cuando nosotros hacemos cine, no estamos para nada desconectados con el mundo que nos rodea, con el contexto que nos rodea, porque precisamente de ahí es que salen las historias. Yo siempre les digo a todos los estudiantes en el primer día de clase, en la asignatura de introducción al campo cinematográfico que me corresponde dictar, cuando pisan por primera vez, digamos, el aula de clase en el programa de cine y comunicación digital, ya son cineastas en tanto ya tienen muchas historias que decir. Digamos que esa pulsión por narrar es lo que los ha llevado a ustedes a tener una intención de estar en este programa, de estar en este campo profesional, y desde el primer momento en el que ustedes empiezan a formar, ya hacen parte de ese campo profesional en la medida en la que ya traen cada uno de ustedes un contexto, unas historias, unas pulsiones, unas reflexiones acerca del mundo, que son las que nutren finalmente la cinematografía y las películas. Y en ese sentido es muy bonito porque es un encuentro también como multicultural. Particularmente es un programa donde al ser uno de las ofertas más fuertes, digamos, en cine en Colombia, pero particularmente en el suroccidente colombiano, pues nos encontramos también con un ejercicio, una actividad también de diálogo y encuentro entre región, ¿no? Y eso es muy importante porque desde las regiones narrarse y contarse cinematográficamente es muy importante. Venimos de una industria cinematográfica un poco concentrada más desde el centro, desde Bogotá, cuando vemos, digamos, en dónde están, digamos, las grandes casas productoras, sobre todo en el campo de la televisión. Pero digamos que esta idea, digamos, de narrar desde las regiones y construir una cinematografía desde la región ha sido algo que ha sido muy fuerte, ha sido una situación que se ha fortalecido en los últimos 15 años, desde la creación de la ley de cine en Colombia,
y que ha posibilitado precisamente que mucha de la cinematografía que tiene una gran resonancia y un impacto, digamos, no solamente a nivel regional, nacional e internacional, haya sido, digamos, una cinematografía que ha salido de esta ciudad, ¿no? Entonces tenemos como toda una generación importante de cineastas, pues de la cual pues me siento orgulloso y no me da pena, digamos, contarme dentro de ella, junto con otros docentes que están ahí vinculados al programa, como docentes de planta y docentes de hora cátedra, que estamos, digamos, en esta idea de impulsar ese cine desde la región, pero que tiene unas dimensiones tanto nacionales como internacionales y que afortunadamente hemos podido poner, digamos, una mirada sobre nuestros contextos, sobre los temas que nos interesan a través del cine y que han podido tener, digamos, un cierto renombre. Y ahí ha sido muy importante precisamente el apoyo y la creación de este programa de cine y comunicación digital, porque ha posibilitado también que la universidad entre a participar de forma muy activa en la creación de esa cinematografía, y vemos como la universidad y su nombre está cada vez más posicionada dentro del campo cinematográfico a través precisamente de la obra. Y esas obras son las que ustedes también van a tener y van a construir una filmografía para cada uno, independiente de que si van a desarrollar el rol de director o van a hacer el rol de microfonista, sonidista, qué sé yo, director de arte, ambientador. En todos esos roles que podrían profundizarse cada uno de ustedes, van a construir su obra, van a construir su mirada cinematográfica y finalmente con eso es que van a entrar dentro del campo cinematográfico. Me parece importante, y siempre lo hacemos, como reconocer precisamente eso, cuál es ese campo cinematográfico en el cual nosotros nos movemos, ¿no? ¿Qué hacemos los cineastas? De alguna manera creo que todos actualmente, casi todo el mundo, tiene una relación muy fuerte con el cine en tanto espectador, es decir, tenemos una cantidad de pantallas posibles. Creo que ahorita el espacio de la cuarentena ha multiplicado aún más esa posibilidad de pantallas, de encuentro con el cine como espectadores, que trasciende, digamos, las salas de cine comerciales que estábamos habitualmente acostumbrados a visitar en los múltiples de los centros comerciales, y que se ha multiplicado precisamente a través de la multiplicidad de posibilidades de ver cine a través de internet y a través de las diferentes plataformas que ya se van consolidando como Netflix, HBO, Amazon, Sony, ¿no? Y es muy interesante porque, claro, todos tenemos un nexo con el cine cada vez va escalando, digamos, y va en ascenso en términos de producción, en términos de encuentro con los públicos. El público cinematográfico crece cada día a nivel mundial, pero digamos que cuando nos paramos desde el lugar del creador, también nos preguntamos, bueno, ¿y en dónde? O sea, ¿cuál es nuestro campo, no? ¿Cuál es el lugar donde nosotros oficiamos? Pues actualmente cualquier lugar y cualquier escenario que demande la creación de contenidos cinematográficos con esta perspectiva de la narración, con esta perspectiva de la reflexión sobre el mundo, con una perspectiva donde esa narración está contenida de emociones, ahí estamos los cineastas en cualquiera de los roles que podamos desempeñar, activos, digamos, en función de la creación cinematográfica. Digamos que el mundo ha tenido una transformación en términos de sus sensibilidades frente a las imágenes en movimiento, y sí que veníamos de un periodo muy fuerte donde la imagen audiovisual tenía una gran función en términos informativos, ¿no? Pero cada vez más ese lenguaje informativo está demandando precisamente que tenga otro tipo de construcción de las historias, de poder transmitir la información de una forma no literal, no de una forma expositiva, sino más bien de una forma sensible. Y ahí es donde entra la mirada del cineasta, a poderle impregnar esa sensibilidad, esa emotividad, cargarlo de sentimientos, esas imágenes que vamos construyendo para poder tener cualquier ejercicio, digamos, de comunicación a través de esas imágenes entre el creador y el espectador. Entonces, vemos 5 grandes campos en los cuales nosotros nos desarrollamos. El primero, el que está vinculado, obviamente, a la dimensión artística del cine, a la dimensión más del cine de autor, de la creación como obra de arte. Entonces, vemos ahí a muchos egresados, muchos profesionales en cine
que toman este camino, hacen una obra personal, es una obra que no necesariamente es construida con fines comerciales, es decir, su producto, sino que tiene una gran, digamos, como asociación con el campo del arte, ¿no? Entonces son aquellos egresados y profesionales en cine que estamos, me cuento entre ellos porque mi obra personal está más como ligada a este campo específico del arte, estamos más como en función de la creación de piezas cinematográficas en el marco de apoyos de estímulos gubernamentales, las becas de los ministerios de cultura, de las secretarías de cultura, una relación muy estrecha con los centros culturales y los museos, ¿no? Y sobre todo con las otras disciplinas artísticas que constituyen, digamos, el campo grande o el círculo grande del arte, donde obviamente el cine está inmerso. Luego tenemos la dimensión industrial del cine, donde sí que la obra, el objeto, es decir, la película, es construida y elaborada con una finalidad comercial, es decir, podemos ahí asociar, digamos, por ejemplo, toda la producción cinematográfica alrededor de toda esta industria, alrededor de las películas de Marvel, por ejemplo, las sagas, cuando estas películas están más estrechamente relacionadas con la idea de producto comercial y también con el entretenimiento, con el campo del entretenimiento, aparece ahí muy fuerte, sobre todo en el debate, digamos, público y en el escenario, digamos, de la vida de los seres humanos, tal vez unos conceptos que ustedes pueden estar escuchando y que los sienten muy actuales, como lo es la economía naranja o la industria cultural, ¿no? Entonces ahí es donde el cine se desarrolla más desde ese aspecto industrial, y ahí es muy interesante ver cómo los perfiles de los egresados empiezan sí a encontrar más como un énfasis en términos de los roles. Por ejemplo, ahí hay una demanda, digamos, en términos de profesionales más específica, no solamente en el campo de la dirección cinematográfica, sino, por ejemplo, en la dirección de sonido, en la producción, en la postproducción de sonido, en cada uno de esos roles y departamentos que constituyen cada una de las etapas de la producción cinematográfica. Particularmente en Colombia, desde hace poco más de 5 años, se ha creado una nueva ley de cine que está promoviendo muchísimo la creación cinematográfica a partir de producciones extranjeras que decidan venir a Colombia a rodar. Es una ley que está promoviendo, digamos, el escenario de todo el territorio nacional como un escenario, una locación cinematográfica, y precisamente eso ha permitido hacer que toda la parte todo el campo industrial y el campo, digamos, profesional del cine se haya fortalecido muchísimo, porque digamos que ahí hay una demanda, digamos, de personal técnico y creativo que puedan apoyar estas producciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes han pillado como las noticias de que vino Will Smith y rodó una película en Cartagena, que estuvo Tom Cruise en Medellín, que Bardem también estuvo aquí haciendo una película, que hicieron una película con Antonio Banderas sobre la historia de los mineros chilenos que quedaron atrapados en esta mina en Chile, y vinieron a rodar precisamente las locaciones de la mina, en las minas de sal de Zipaquirá. Todos esos ejercicios pertenecen, digamos, a toda esa promoción que ha hecho el gobierno de fortalecer la industria cinematográfica a través de esta ley que promueve la inversión extranjera, es decir, bien cuando llegan, por ejemplo, esta serie Narcos producida por Netflix, que fue liderada por una productora brasilera. Entonces esta productora brasilera viene aquí y genera empleo y genera, digamos, un campo de desarrollo industrial de cine. Precisamente por eso para nosotros es tan importante la formación integral, ¿no? Todos ustedes se van a formar como profesionales en cine. Eso va a garantizar que cada uno de ustedes durante los 9 semestres puedan hacer un tránsito sobre cada uno de los roles de la producción y la creación cinematográfica, pero sobre todo también sobre cada una de las etapas de producción. Digamos que el cine se produce, digamos, en 4 etapas grandes, una que sería la preproducción, la producción, la postproducción, donde se finaliza la película, y una cuarta que es la que le pertenece al escenario de la distribución de las películas y la exhibición de las películas. Todos esos escenarios ustedes los van a vivir a través de proyectos reales que ustedes van a tener y que van a tener, por ejemplo, la oportunidad de exhibirlos y tener una experiencia de
de exhibición a través de los festivales especializados en el circuito de las películas universitarias, pero incluso también muchos de esos proyectos escalan y llegan a escenarios de muestras y categorías, digamos, secciones específicas de cortometraje que hay dentro de los festivales, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, este aprendizaje siempre va a ser en contacto directo con el campo del cine profesional, cómo se mueve, cómo se desarrolla, y sobre todo actualizándose también en las discusiones. Por ejemplo, frente al escenario particular que tenemos ahorita con el tema de la cuarentena, sí que esas formas de producción se están viendo revisadas, se está reflexionando sobre las maneras en las que se pueda producir cine en un periodo de post-cuarentena y dependiendo de las condiciones, como empecemos cada día, digamos, a retornar a una cierta normalidad. Y eso lo que hace es atravesar el cine como formas de producción y sobre todo plantear nuevos escenarios y nuevas maneras de explorar el lenguaje cinematográfico. Y ahí la universidad, el escenario de la universidad y de la formación es súper importante porque son los jóvenes los llamados a construir nuevas miradas sobre el cine. Y eso está muy bien, digamos, que lo tengan ustedes en cuenta, porque digamos que lo que van a tener dentro del programa, de su tránsito por el programa académico, no es solamente el aprendizaje de unas técnicas y unas maneras de hacer cine como ya están establecidas, tanto de forma industrial como de forma más artística, independiente o alternativa, sino que precisamente ustedes exploran las formas de explorar y de manejar ese lenguaje cinematográfico para crear nuevas cinematografías, porque finalmente eso es lo que ha hecho que durante 100 años, un poco más de 100 años, el cine haya crecido y haya evolucionado en todos sus aspectos, ¿no? Desde los aspectos artísticos hasta el aspecto tecnológico, ¿no? Entonces, como siempre el cine está explorando nuevas maneras de hacerse y precisamente en las miradas de los jóvenes siempre está ese lugar. Cuando ustedes ya estén dentro de su espacio formativo se van a dar cuenta como precisamente aquellos cineastas cuyo nombre ya está de alguna manera canonizado e instalado en el circuito del cine, cuando ustedes revisan una historia filmográfica como la de Martin Scorsese, por nombrar, digamos, de los últimos que siguen sonando y que ya llevan tantos años, digamos, en el cine, que lo pudimos ver ahí emocionado en la entrega de los Óscares a principio de año, pues cuando él estaba en la universidad estaba precisamente haciendo esto, proponiendo nuevos lenguajes, proponiendo nuevas apuestas del cine, revisando y poniendo en un ejercicio reflexivo y un pensamiento crítico sobre las maneras en las que sus predecesores habían hecho cine para poder instalar un nuevo lenguaje, un lenguaje propio. Y de esa manera ustedes también lo van a ir construyendo y en esto, digamos, como que hay una cosa muy bonita que particularmente nos conecta a todos los cineastas y es que precisamente es un oficio que nos permite estarnos renovando, nos permite estar creando como si fuese la primera vez continuamente hasta que el final de nuestros días. Es decir, es una profesión que afortunadamente no te abandona en la vida, ¿no? Y tú no lo abandonas. Y hasta el último día, hasta el último plano que tú ruedes, tú estás aprendiendo y estás explorando nuevas formas. Cada película empieza a constituirse en una nueva experiencia y es lo que nos mueve, digamos, a seguir narrando historias. Hay un tercer escenario de esos 5 que les he nombrado como posibles, digamos, de la creación cinematográfica, y es el que está precisamente vinculado ya con un sentido mucho más comercial, es aquellos cineastas que tienen un perfil también en la creación de contenidos publicitarios, es decir, que dirigen, digamos, cine publicitario, donde el fin en sí mismo es la persuasión de un espectador, pero para la venta de un producto específico, ¿no? Pero en esto el cine, digamos, que ha entrado de una manera muy importante, digamos, a transformar esa mirada y las maneras en las que se hace también la publicidad. Encontramos desde experiencias de películas que han sido totalmente construidas para el posicionamiento de una marca. Por ejemplo, si ustedes han visto una película protagonizada por Tom Hanks llamada Náufrago, es una película que fue pagada totalmente por FedEx, y si se fijan al final de la película, siento mucho el spoiler para los que no lo han visto, pero es necesario revelarlo para que me entiendan de qué les estoy hablando. Al final de la película,
Tom Hanks llega y entrega un paquete después de haber estado no sé cuántos meses como náufrago en una isla, ¿no? Entonces es un poco como el mensaje de que esa marca que todo el tiempo está presente durante 90 minutos de película, al final FedEx siempre entrega tus paquetes, ¿no? Y es una película, digamos, como de branding muy famosa, donde es precisamente la marca FedEx la que la ha financiado totalmente. O, por ejemplo, en algún momento BMW estaba en el lanzamiento de uno de sus autos y invitó a varios cineastas del mundo a crear unos pequeños cortometrajes con el objeto del carro en el centro de las historias, ¿no? Entonces, habían historias y es muy interesante porque uno ve como toda esa colección de cortometrajes y ve una ahí también la identidad creativa de todos los directores. Entonces, algunos directores cuya filmografía está más desde las películas de acción, crearon unas secuencias de persecución entre los carros BMW, obviamente como en primera plana, digamos, en primer plano, digamos, en los encuadres, pero también aquellos directores que están más desde el lugar de una filmografía un poco más desde el misterio y el terror, entonces también construyeron historias desde ese género, otros que estaban más desde el género de las películas románticas, crearon historias de amor que giraban alrededor de estos automóviles y pues ahí la construcción está, o sea, la finalidad y el objetivo de la construcción y de la realización de estas piezas es la venta del carro, ¿no? El posicionamiento de una marca. Un cuarto escenario es el que nos vincula a otras disciplinas y a otros campos donde se demanda la creación de contenidos cinematográficos, es decir, cuando nos cruzamos con campos como la antropología, la sociología, la psicología, el trabajo social, para poder vincularnos a proyectos de intervención y proyectos de investigación donde entra el cineasta a construir unas piezas también que funcionan como un formato, digamos, de difusión de esas experiencias de investigación de esas disciplinas, pero, repito, con una perspectiva cinematográfica que está, repito, vinculada al ejercicio de la narración y a la creación de contenidos a través de las emociones y de la construcción de personajes e historias. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el Instituto Humboldt, que es uno de los institutos más fuertes en investigación científica en Colombia. Meses después de haberse firmado el acuerdo de paz con las FARC, creó una serie de documentales que se llama Colombia Bio, y lo que hizo fue invitar a cineastas de Colombia a que hicieran unas películas documentales en aquellos lugares donde a causa del conflicto armado en Colombia y por la presencia de las FARC, no habían podido, sus investigaciones se habían visto interrumpidas, ¿no? Entonces, estos cineastas viajaron a esos lugares en este escenario, digamos, de posguerra y de posconflicto con el grupo armado de las FARC, y visitaron e hicieron unos retratos tanto de los investigadores como de esos escenarios donde desarrollaban sus investigaciones. Entonces ahí vemos un maridaje muy importante con otras disciplinas. Repito, todo esto atravesado por estas maneras en las que nos estamos comunicando cada vez los seres humanos a través de las imágenes en movimiento, donde la perspectiva informativa pasa un poco a un segundo plano en la medida en la que lo que está por delante es la posibilidad de comunicarnos como seres humanos a través de las emociones, ¿no? Y a través de las narraciones y a través de un lenguaje mucho más cinematográfico, construyendo personajes, construyendo historias, construyendo arcos dramáticos de esas historias, que es finalmente lo que conecta con un espectador. Y el quinto campo es el campo académico, donde están aquellos profesionales en cine que deciden irse más por el ejercicio tal vez del análisis cinematográfico, con una perspectiva un poco más teórica. Muchos estudiantes y egresados han hecho estudios posgraduales en campos como la antropología, la sociología, la filosofía, la estética, y desde ahí a la psicología incluso, y desde ahí han hecho, digamos, sus ejercicios de análisis cinematográfico, porque, digamos, como disciplina, obviamente hay un grueso, digamos, de personas que están dedicados a estudiar el cine, ¿no? Y a crear contenidos teóricos alrededor del cine, entendiendo pues el cine como un actor fundamental de nuestras sociedades, y el arte y la cultura también como un actor fundamental de la interacción de los seres humanos.
Por ejemplo, nosotros el siguiente semestre en la Facultad de Humanidades y Artes se va a lanzar una maestría en estudios culturales que esperamos que muchos de nuestros estudiantes egresados y egresados del programa de cine puedan continuar, que tengan esta perspectiva más académica y más desde el análisis, puedan hacer esta maestría de estudios culturales y que les va a permitir una perspectiva muy interesante precisamente para hacer este análisis sobre el campo cinematográfico y sobre corpus cinematográficos. Bien, les presento, hasta ahí quisiera saber, antes de presentarles a Camilo y que nos muestre una de las experiencias que hacemos al interior de una de nuestras clases, que es la clase de colorización, y nos presente, digamos, un espacio muy importante que tenemos en la universidad y es un laboratorio de colorización para las películas. Quisiera saber si alguien de ustedes tiene alguna pregunta en este momento sobre el campo profesional, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora. No sé, Lina, si tienes en el chat alguna pregunta. En el chat tengo, Daniel Ruales preguntó ¿para qué personas la carrera de cine? Pero creo que ya lo contestó en lo que les estaba comentando. Sí, pero digamos que a mí me gusta esa pregunta, siempre hay como esa inquietud, digamos, sobre si hay un perfil específico para entrar, porque sé que esa pregunta está cargada de algún elemento que sé que está presente en el campo del arte, y es como esta idea, digamos, de uno ser creador per se, ¿no? Es como, ¿cuál es la característica para yo poder entrar a cine, ¿no? O al campo del arte. Y sí que en muchos escenarios hacen, por ejemplo, pruebas de habilidades, ¿no? Creativas. Nosotros de alguna manera derrumbamos ese paradigma, entendiendo también por la propia experiencia de los docentes y de los profesionales en cine que toda esta nueva generación, de derrumbar un poco también ese mito, digamos, de que ese ser creador es una suerte de ser especial que nace con un don y que precisamente el ejercicio de la creación cinematográfica no es algo que se aprende, sino algo con lo que se nace. Y pues siento yo que la existencia misma de un programa como este, La Apuesta, reconoce precisamente es que sí se puede formar la creación. La creación es algo en lo que uno se puede formar. Ustedes van a tener experiencias, digamos, que los van a llevar sobre ciertas metodologías de trabajo, que los van a poner esto en comunión con un ejercicio muy de disciplina, pero unos ciertos hábitos que llaman a la creatividad, ¿no? Digamos que las películas no nacen de un momento, digamos, mágico o una musa tipo hada madrina que toca tu cabeza y ya tu película está ahí, sino que efectivamente hay un trabajo detrás de eso y el trabajo de creativo existe y es en lo que ustedes se van a formar. Entonces, para responder también la pregunta, yo siento que lo que se necesita es esa pulsión por narrar, esa necesidad por narrar, ese gusto por la narración, reconocer también que hay muchos de los elementos que creemos y que tenemos vinculados al ejercicio de la creación cinematográfica tal vez se derrumben dentro de la formación cinematográfica. Por eso es muy interesante conocer, por ejemplo, lo que está detrás de las cámaras, porque finalmente lo que nosotros construimos en la pantalla es una ilusión. Nosotros construimos una ilusión en esa pantalla y no necesariamente como espectadores lo que intuimos que ha llevado, digamos, el proceso creativo a tener esa imagen en la pantalla, de pronto no es así, ¿no? Pues no, siempre es una construcción y eso es muy interesante. Entonces siento que lo que más necesitamos en ustedes, chicos, son ganas, una motivación, estar parados sobre la idea de la narración. Es decir, si tu pulsión es por contar historias en cualquiera de los géneros y en cualquiera de los formatos, es decir, qué sé yo, si tienes una gran habilidad para el dibujo y lo que quieres hacer con esa gran habilidad para el dibujo es contar historias, por ejemplo, animadas, mediante el formato, digamos, y el género del cine animado, pues este es el lugar, digamos, de poder desarrollar eso. Pero también si lo que tienes es una gran pulsión por aprender el universo, digamos, de la creación cinematográfica sin ningún acercamiento previo, digamos, a alguna disciplina artística, también sos bienvenido. Particularmente yo cuando llegué al cine no tenía ningún tipo de acercamiento, pero sí siempre había estado en un coqueteo con las artes, pero sobre todo con una
una gran pulsión por mirar el mundo y siento que también el cine lo que te entrega es como una suerte de pasaporte para ver el mundo, ¿no? A mí me interesa muchísimo también el cine porque me da como las posibilidades de conocer lo que yo quiero conocer. No solamente me refiero, digamos, a escenarios, lugares, sino personas, conflictos, temas, asuntos. Y eso, digamos, que hace que la baraja, digamos, de posibilidades cinematográficas se amplíe muchísimo más. ¿Otra pregunta, Lina? Aquí me pregunta Vale Silva que en qué podemos trabajar cuando terminemos la carrera. Uh-huh. Exacto. Entonces, ahí, para resumirlo nuevamente, están esos 5 campos reconocidos donde el creador cinematográfico, el profesional en cine puede desarrollarse y entender lo que no solamente se refiere al oficio del director. No formamos exclusivamente en el oficio de la dirección, sino en el campo integral del cine y se va a multiplicar. Si ustedes revisan los créditos finales de una película, cualquiera de esos roles puede ser el tuyo. En cualquiera de esos se pueden profundizar y especializar. Sobre todo porque el cine es un arte y un medio que está sin duda vinculado a la colectividad. Las películas siempre se hacen por colectivos, es una producción colectiva. Y ahí es tan importante el director como el foquista, por ejemplo. Hay una especialidad en el departamento de fotografía que es el foquista. Y es una persona encargada de que las imágenes siempre estén enfocadas en el lugar donde la historia y la película demanda que haya foco, o sea, que la imagen esté nítida. Y de hecho siempre uno dice, listo, chévere si tenés un buen guión, chévere si tenés unos buenos actores, pues, chévere si tenés una buena historia y un buen sonido, pero si la imagen está totalmente borrosa y desenfocada, no va a pasar nada. Y estas personas, por ejemplo, tienen una gran habilidad y un gran desarrollo, por ejemplo, muy vinculado con el campo de la física, porque prácticamente son unos expertos en óptica y en comportamiento de la luz. Y esto es física pura. Pero, obviamente, con toda la sensibilidad de cómo estos componentes de la física y estos elementos de la física se traducen al campo de, repito, digamos, la creación artística y de las sensibilidades, ¿no? Entonces, como esto aporta también al valor narrativo. Y se abren esos 5 campos, que está el campo artístico, el industrial, la publicidad, el diálogo con otras disciplinas y otros campos de saber, y finalmente el campo de la academia. En todo eso podrían desarrollarse. Ahora, lo normal es que a veces uno esté en diferentes lugares también, y uno tenga, digamos, un pie, por ejemplo, en mi caso, estoy en el campo de la creación artística y en el campo de la academia. Hay algunos que están, por ejemplo, en el campo del departamento del sonido, pero también están en el ejercicio de la producción y bueno, también se generan muchas mezclas. Pregunta aquí Sebastián González, ¿qué opina en cuanto al ámbito de la postproducción? Ya que es una de las partes que él diría son más importantes para definir el éxito de una película y que a veces este rol es muy infravalorado. Sí, digamos que, bueno, cuando ya estemos dentro del campo y estemos estudiando, nos vamos a dar cuenta que no se infravalora ninguno, ¿no? Ya en el ejercicio vemos la importancia precisamente de todos los roles por lo que estaba diciendo. Cada uno es una pieza del rompecabezas. Y en el campo de la postproducción particularmente, digamos que hay un desarrollo muy interesante y es todo el desarrollo tecnológico. Es uno de los campos que más se está desarrollando a nivel internacional precisamente por las posibilidades tecnológicas que tenemos. Es decir, hay muchos montajistas que no tienen que moverse de Cali y estar trabajando en proyectos para España, proyectos para Estados Unidos, para Argentina, para México, precisamente por las posibilidades de que nos está dando la tecnología. Entonces, ese campo de la postproducción es un campo que cada vez se fortalece muchísimo más, precisamente porque permite, digamos, esa facilidad de vincularte a muchos proyectos en muchos lugares y de forma simultánea, incluso por todo el tema, digamos, la facilidad tecnológica. Y además porque, sobre todo en los escenarios de coproducción internacional, ese campo de la postproducción es como de los aportes que se hacen entre países. Les explico un poco esta dinámica. Cuando ustedes ven los créditos de una película, normalmente ven que hay participación de muchas casas productoras, hay como muchos logos de empresas, y muchas veces esas empresas pertenecen a diferentes países, y por eso es como que, por ejemplo, dicen, esta película es colombiana, francesa y alemana.
Por ejemplo, en mi película particularmente es una coproducción entre Colombia y Alemania, porque nos presentamos a un fondo alemán del Festival de Cine de Berlín, lo ganamos precisamente para la fase de postproducción. Entonces, ¿qué sucedió? Que Alemania aportó el dinero y los recursos para hacer la postproducción de la película. Y en ese sentido, pues la postproducción se hizo muy de la mano, digamos, con técnicos alemanes, pero también se terminó haciendo, digamos, en un laboratorio de Buenos Aires porque nos permite, digamos, esta viabilidad. Entonces la postproducción, como todos los roles, como lo van a entender, son fundamentales porque digamos que sin la dirección de arte tampoco habría postproducción, o por ejemplo podría haber una excelente postproducción, pero si en el campo de la exhibición está floja la película, pues no se va a ver la película. Pero particularmente este campo de la postproducción se fortalece muchísimo en estos escenarios de internacionalización. Por ahora no hay más preguntas, director. Vale, perfecto. Me estaba alzando la mano un estudiante, un aspirante. Igual, chicos, el micrófono lo tienen abierto por si alguno quiere hablar. Sí, si alguien en este momento quiere hacer una pregunta con el micrófono. Vale, entonces precisamente hablando de la postproducción, voy a invitar a Camilo Collazos. Camilo es egresado del programa, actualmente es el colorista del Centro de Producción de Medios de la universidad y apoya muchísimo la clase de postproducción de color y sobre todo la postproducción de color de todas las piezas cinematográficas que se producen al interior del programa y en general en la universidad. Precisamente la postproducción de color es uno de esas partes de la postproducción de las películas, es decir, cuando la película ya está totalmente montada e incluso en otro lado y en otro tipo de laboratorio ya han hecho la mezcla de sonido, ya han hecho todo el tema del diseño sonoro, la película llega a esta sala de postproducción de color porque normalmente, como las cámaras no ven de la misma forma como ve el ojo humano tiene pues un desarrollo súper fuerte, digamos, de poder soportar y ver muchos niveles de contraste en términos de iluminación y en términos de color, que es lo que hace que nosotros podamos ver de la manera que lo vemos. La cámara tiene muchas limitaciones en ese sentido. Por eso es que los sets, cuando ustedes ven una imagen de detrás de cámaras de una película, ven que hay una cantidad de luces y una cantidad de banderas creando luz y sombra, precisamente para hacer que esa imagen pueda ser mucho más reconocida por el sensor de la cámara, ¿no? En el caso, digamos, ahorita del cine digital. Entonces, esa imagen llega de una manera, en una forma un poco como material en bruto, se podría decir, y llega a esta sala de postproducción de color a tomar forma, a poder que la imagen en todo el concepto, digamos, estético que haya propuesto tanto el departamento de arte como el director de fotografía, ya se termine. Es como ese barniz que se le termina a dar a la imagen para que sea y que tenga, digamos, como todo el look que se quiere para la película. Pero también es la sala donde se hacen correcciones tipo efectos especiales y donde se hace toda la composición final de la imagen. Actualmente nosotros, por ejemplo, tenemos ese laboratorio en el que trabaja Camilo, y ahorita nos va a mostrar uno de los software con el que trabaja en ese laboratorio. Hace parte, digamos, como una de las improntas que tenemos en el programa y en la universidad, y es trabajar con tecnología actualizada, de punta, como se dice, con los formatos de cine alta con los que se trabaja en el medio profesional. Es decir, nos interesa que los estudiantes vivan y aprendan a desarrollar sus piezas cinematográficas en cualquiera de sus formas y formatos de producción. Y entre esos está, digamos, en estos formatos, es decir, trabajar con una cámara de cine alta con la que se trabajan las producciones grandes, digamos, de cine, trabajar con un laboratorio de postproducción de color, como se trabaja en el campo profesional a nivel, digamos, de alta tecnología, tener, por ejemplo, equipos de sonido actualizados también. Digamos que es una de las improntas que tenemos en el desarrollo, precisamente porque ahí es donde los estudiantes pueden vivir y desarrollarse en unos campos específicos donde se pueden profundizar. Entonces, claro, un estudiante que diga, no, lo mío como Camilo, que desde el principio de su carrera tenía una gran pasión sobre el asunto de la imagen. Digamos que Camilo hizo toda
ha hecho todo el tránsito. Entonces, estar desde ser asistente de luces en los trabajos de sus compañeros de semestres superiores, hasta ser el director de foto de sus propios proyectos, y luego estar súper activo en esta sala de color hasta que ocupó el rol del colorista principal de esa sala. Y digamos que todos estos escenarios y estos equipos siempre están a disposición de la demanda de los estudiantes para que los puedan explorar. Son totalmente ustedes son los que operan esos equipos para que pueda hacer con él, acumular horas de vuelo, que es lo que a uno le da experiencia y le da, digamos, seguridad también para desarrollarse profesionalmente. Entonces, bueno, bienvenido Camilo, y pues nada, te dejo para que te termines de presentar y les muestres el material que tenemos preparado para ellos. Listo. Bueno, buenas tardes muchachos. Yo les voy a presentar a continuación el programa DaVinci Resolve, que es uno de los programas con los que trabajamos normalmente en la universidad para hacer la parte y la etapa de postproducción de color. Aquí todos están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, sí. En la pantalla, como pueden ver, este es como todo el layout del programa DaVinci, y básicamente lo que nosotros podemos hacer aquí en cuanto a estos términos, estas preguntas sobre la postproducción, es absolutamente de todo. Aquí podemos hacer, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de venir aquí y hacer nuestros cortes, de hacer nuestra edición normal de nuestra línea de tiempo, de lo que va a quedar del video, y posteriormente podríamos pasar a el módulo de sonido, que es este que se encuentra acá, donde nosotros podríamos hacer completamente la mezcla, la finalización, la sonorización final de la obra, de nuestra pieza, y además también tendríamos la posibilidad de trabajar la postproducción de color. Como pueden ver acá, este es nuestra interfaz de postproducción de color. Esta que estamos viendo acá es una imagen de un teaser que se grabó en la universidad. El director de este teaser es William Vega. Y bueno, ¿qué es lo que les vengo a mostrar acá? ¿Cómo es toda esta parte de la etapa de entalonaje? Es decir, la imagen inicialmente viene de esta manera, que se ve un tanto pálida, poco contrastada, casi sin colores y sin vida, y lo que nosotros terminamos haciendo aquí en el laboratorio de color es hacer que esa imagen tenga, digamos, como estos efectos. Esta es, por decirlo así, la imagen finalizada, en la cual ya encontramos un montón de contrastes, ¿sí? Encontramos una serie de matizajes, las pieles están más definidas, las diferencias entre, por ejemplo, los labios, el tono de piel o las sombras están muchísimo más claras, los azules son más vivos que, digamos, en esta que se encuentra acá. ¿Qué cambia? Miren que cuando yo activo y muevo, cambia esta herramienta que se encuentra acá, que esta herramienta es solamente para nosotros ver cómo se está comportando el color en nuestra imagen. Digamos que aquí siempre podríamos contar como con diferentes opciones, pero aquí separados con el R, el red, el G, el B y el blue, el azul. Con estos tres tonos, con estos tres colores, nosotros podemos empezar a darle dimensión a nuestra imagen, ¿sí? Es como un tanto que nuestra imagen en flat, nuestra imagen plana, como esta, la podemos, por decirlo así, esculpirla, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo unas pruebas que hice con el profesor de color. En estas pruebas lo que estábamos haciendo era probar las diferencias entre cámaras. Por ejemplo, esta es una cámara de alta gama, y la que les voy a mostrar a continuación es la cámara pues con mejor calidad que posee en estos momentos la universidad. Que entonces esta, pues en lo que supone ser esta cámara, tenemos como un espectro bastante grande para poder trabajar en color, pero digamos que a comparación de nuestra segunda cámara, la que les voy a presentar más adelante, esta es un poco más limitada, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí en vivo con respecto a... Disculpe, qué pena interrumpir, tengo una pregunta. Dime. Con respecto a la confección de color, además de, digamos, darle más calidad al clip, a la película, también este se utiliza para, digamos, para mezclarse con lo que está intentando transmitir la película con su historia. Por ejemplo, Claro. en la Matrix el color es verde y en la Sí. realidad es pues normal. No es verde, claro. Ajá.
Entonces, digamos, ¿cómo se hacen para decidir, digamos, qué colores van a encajar en qué parte? Digamos que eso es un trabajo que se viene planeando desde incluso mucho atrás de la misma postproducción de color, en medida de cuáles son los colores y la esencia, cuáles son los colores que transmiten la esencia de nuestra pieza, más bien, de nuestra historia. Entonces, esa intervención se va pensando desde la producción en cuanto a el rol de la dirección de foto y la dirección de arte, que van muy de la mano y van complementando este proceso de cómo se va a ver. Por ejemplo, hace poco trabajé en un videoclip en los cuales la época era como los años 70, los años 80, y era, por ejemplo, era como una persona que iba a un motel de estos de los de Estados Unidos, que están como perdidos en el campo. Entonces, estudiando, pues había muchos referentes, muchas fotografías en las cuales la textura tenía como ciertos tonos verdes, ciertos tonos azules, y asimismo, pues pensando como en la historia del videoclip, fuimos coincidiendo, ¿sí? Que los colores los colores que mejor iban a representar la esencia del videoclip iban a ser como estos verdes, que eran estos verdes y estos tierras que eran un poco sucios, poco tanto como lodo, iban a ser la mejor opción para poderlo aplicar en nuestra película. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Normalmente esa parte, digamos, de darle como esa primera intervención de color, no lo hago yo, sino que lo hace una persona que se llama, no lo hace este rol del postproductor de color, sino que lo hace una persona que se llama D&D en el set, que es el Digital Image Technique, que básicamente lo que hace es que él se encarga como de darle esa primera propuesta en cuanto al color, que, como les decía, esa propuesta ya viene hablada con el director de foto y el director de arte. Digamos que es esencial, y claro, por supuesto con el director, que es esencial que, digamos que en el concepto de ellos coincidan con respecto a la esencia de lo que va a ser el color. Entonces, para responder finalmente a tu pregunta, va a depender de lo que hablaba, por ejemplo, Santiago Lozano con respecto a la narrativa. No todas las narrativas son iguales, entonces va a corresponder pues, de diferentes narrativas. Matrix, en este caso, digamos que cuando uno le hablan de Matrix, cuando uno entra a la Matrix, uno se da cuenta que es un campo negro donde hay una serie de letras verdes que van apareciendo y van bajando. Entonces, posiblemente eso fue un punto de partida para que ellos pudieran hacer la correspondencia del color. Lo mismo que, por ejemplo, en Mad Max, no sé si aquí muchos hayan visto esta película, que es completamente un desierto, entonces, pues, los únicos tonos que uno alcanza a dimensionar en ese campo son, claro, anaranjados por el desierto y también cianes por el cielo, que siempre hay como ese juego, para que pueda ver bien los anaranjados, debe haber un complementario que me aporte visual a ese color. Entonces, esa elección es una elección que se estudia y que es bastante particular, ¿listo? En este caso, lo que les voy a hablar no es exactamente de cómo construir una paleta de color, sino que les voy a hablar de cómo intervenir si no ha habido paleta de color, o cómo intervenir para dar una paleta, pues como para darle un finalizado, un acabado, sin necesidad de haberse pensado como una paleta de color desde la producción. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a crear, estos son como, no sé si todos hayan tenido como algún momento conocido como estos tipos de programas, que yo lo que hago es que estos programas los trabajo por capas o por nodos. Es decir, yo tengo esta imagen acá y, por ejemplo, yo lo que voy a intervenir a continuación es simplemente el rostro del profesor, entonces eso viene en una capa adelante. Entonces, si yo quiero intervenir otra cosa, debería montarla en la siguiente capa, para ir haciendo una sumatoria de capas y que éstas no intervengan con la imagen original. ¿Listo? Entonces, esto se llaman nodos y yo debo enrutarlos. Esta es mi señal de entrada, que yo enruto aquí. Miren que ahí ya se me presenta la imagen y yo le enruto a mi señal de salida. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que haga en este nodo va a intervenir la imagen, ¿sí?
es nuestra, por decirlo así, nuestra primera capa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, yo les presento acá una herramienta que se llaman los LUTs, que esto es como lo que les mencionaba, que se encarga el DIT, el Digital Image Technique, en el set, de crear como un primer acercamiento. Como en este caso no hay primer acercamiento, sino que los fabricantes de cámara, ellos venden, por ejemplo, si está rodado en cierta medida, un LUT, que es el nombre que les ponen, que corrige, digamos, como esas desvariaciones en cuanto al contraste y en cuanto al color. Entonces, ¿correcto? esto es como, sí, esto es una primera corrección de color. Entonces, ¿qué traduce LUT? Es LUT Actables, como una serie de paletas, digamos, que nos permiten, hay dos tipos, que nos permiten, uno, o corregir, digamos, la imagen que se encuentra, como pueden ver aquí, bastante grisácea, bastante poco saturada, y existen otros, por ejemplo, estos que se encuentran acá, que son LUTs cosméticos o LUTs creativos. Como pueden ver, miren, este se llama Teal and Pink, que significa que es un trabajo entre los cianes y los rosas, ¿sí? Entonces, estos son el otro tipo de filtros, pero en este caso vamos a utilizar otro tipo de LUTs, en este caso vamos a utilizar los de corrección, ¿listo? Entonces, yo lo agrego y miren cómo en este instante cambia la imagen, me da un primer acercamiento de una imagen mucho más contrastada. Miren cómo lo quito y volvemos a este que estamos interviniendo. ¿Sí? Ahí en tiempo real. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Empezar a darle como dimensión, empezar a darle contraste a la imagen. Lo hago por medio de estos elementos que se encuentran acá. Estas son las herramientas fundamentales del colorista, que son unos círculos cromáticos. Miren que aquí tenemos como todo el espectro de los círculos cromáticos, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es que voy a añadir otra capa anterior al LUT, y en esta capa lo que voy a hacer es que voy a empezar a darle un poco más de contraste. ¿Cómo puede ser, digamos, nuestro contraste deseado? Eso va a depender, digamos, también de la intención de la película. Por ejemplo, si la película tiene un LUT un poco de estos que están muy de moda, estos LUT vintage, pues no vamos a intentar contrastar muchísimo la imagen, sino que vamos a intentar mantenerla como incluso hasta un poco descontrastada. Entonces, en este caso, vamos a contrastarla mucho para ver bastante diferencia. Entonces, por ejemplo, acá estoy contrastando al profe. Un poco más de sombra y ahí estamos. Entonces, miren que aquí, en este instante, yo desactivo los nodos y esta es nuestra imagen original y este es nuestro acercamiento. Entonces, digamos que una pregunta que puede ser frecuente es, yo quiero modificar los colores de la imagen. Entonces, yo me paro en esta herramienta de curvas y en la herramienta de curvas, digamos que en cuanto al color siempre vamos a encontrar una cosa que es los opuestos. Entonces, si yo manejo el rojo, estaré moviendo su opuesto, que digamos, si yo lo tiro más hacia el rojo, entonces significa que le estoy quitando bastante del cian, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso porque todo lo que yo haga modifica siempre todos los patrones de color. Entonces, tengo que ser muy exacto en cuanto a los colores que voy a modificar. Entonces, por ejemplo, yo aquí quiero darle un cambio al rostro de él en esta parte que se ve que está un poco más amarillo. Entonces, yo voy a crear una serie de nodos en los cuales yo voy a poder modificar el color amarillo, ¿sí? Entonces, miren yo cómo aquí convierto el tono que él tiene, que es el predominante amarillo, a un tono verde, o podría buscar otro tipo de tonos que le favorezcan un poco más. Hagamos aquí una vaina un poco exagerada. Aquí estoy moviendo el canal. Qué pena preguntar otra vez, con respecto, digamos, a la corrección de color y todo, cuando, digamos, intercambiar editores, por ejemplo, DaVinci Resolve
Adobe Premiere, que el Adobe Premiere es como el con más estándar en la industria. ¿Cómo le hacen para pasar entre editor y editor? Claro, muy buena pregunta. Cuando uno, normalmente el editor lo que hace es que trabaja con unos archivos chiquitos. Él nos entrega un archivo que se llama, te lo voy a mostrar aquí mismo, es un XML o un EDL. Estos archivos son códigos de lectura. Entonces, cuando tú tienes un proyecto que ya terminaste como editor y se lo vas a pasar al postproductor de color, tú le entregas el disco duro maestro, como este que está acá, este disco duro, y ese disco duro debe tener todo el material del proyecto y además de eso debe tener también este XML, que el XML lo creas desde Premiere, donde ese XML, como es un archivo de texto, te dice todo es una tira de tantos minutos donde estamos utilizando un clip de tal timecode a tal timecode y así. Y él todo eso lo va seteando en ese archivo de texto. Entonces, el colorista debe saber cómo abrir ese archivo de texto en el programa para que de inmediato y automáticamente él corra los clips que se encuentran guardados en el disco maestro. Y así ya puedan empezar en la siguiente etapa. Esto es universal, esto no es solamente con el colorista, sino que también se le puede entregar estos archivos de texto al sonidista, que eso tienen otro tipo de terminaciones, que son, por ejemplo, el OMF o el AIF, ¿sí? El AAF. Entonces, digamos, es exportarlo en este tipo de archivo y después abrirlo con el DaVinci Resolve o como con el disco maestro. Exacto. Tú entonces te lo exportas el XML desde Premiere, se lo llevas al colorista y el colorista lo que hace es que le va a dar importar XML, que es el que tú exportaste desde el Premiere. Entonces, él lo va a abrir y vas a buscar o vas a relinkearlo a la carpeta maestra del proyecto y automáticamente te va a aparecer toda la línea de tiempo del proyecto anterior, pues del proyecto que se había trabajado en Premiere. Listo, muchas gracias. Bueno. Y bueno, continuando por acá, entonces les voy a mostrar nuestra segunda opción, que como pueden ver, esta es de nuestra cámara formato grande. Esta es la Red One, como pueden ver acá, que es la cámara un poco la más grande de la universidad. ¿Y cómo funciona? Pues miren que esta es muchísimo más pálida que la anterior, muchísimo menos contrastada. Y además de eso, ya también me permite controlar como otros settings, que esto se llama el RAW, que no me permite controlar la otra. Entonces, por ejemplo, me voy aquí y yo le quiero cambiar la temperatura del color a esta cámara para que sea más cálida, más naranja. O yo le podría quitar ISO para que sea muchísimo más oscura. Digamos que aquí la puedo poner en ISO 100. Y aquí estoy afectando los valores de la cámara y como tal no he empezado a intervenirla por medio del programa. Entonces, digamos que por eso es que esta es como la mejor cámara que se encuentra en la universidad en este instante. Digamos que nos da, a diferencia de la anterior, nos da muchísimas más posibilidades. Incluso también con la selección del color, porque esto es una cámara que tiene aproximadamente 16 bits. ¿Qué significa? Que tiene una profundidad de color muchísimo más amplia. Y eso marca muchísimo la diferencia en cuanto a la postproducción de color. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vamos a hacer el mismo juego. Le vamos a meter, esta no necesita un loop de corrección, sino que uno le puede, ese loop se lo puede setear desde acá, desde la misma metadata de ella. Por ejemplo, yo aquí puedo buscar otro tipo de looks. Miren cómo cambia completamente y yo podría trabajar a partir de este. Y yo podría empezar a trabajar todo el tema de contraste, ¿sí? Para tener un acercamiento bastante interesante. Digamos que de repente ya no quiero estas temperaturas, entonces vuelvo al mismo metadato y se lo cambio a 3200 Kelvin, que posiblemente pues, es como la temperatura correcta. Y de nuevo, aquí también puedo intervenirle todos los matices que yo desee. Es decir, yo puedo aquí cambiarle
Miren la paleta, el color checker, miren cómo está cambiando en tiempo real cuando yo le muevo la curva de color. Entonces me permite hacer mejores variaciones de color en este tipo de cámaras, a las cuales ustedes también van a tener acceso. ¿A qué equivale, digamos, esta cámara? Esta cámara equivale a una cámara completamente de formato grande. Como lo decía Santiago, esta cámara se ruedan películas, se ruedan teasers, y ustedes van a tener la posibilidad de aprenderla a manejar. ¿Sí? No sé si Santiago quiere agregarle algo más a... Sí, es fundamental entender que todo esto es una cadena de procesos, ¿no? Entonces, como un poco lo que explicaba ahorita Camilo, para poder llegar a esta sala de postproducción se ha tomado unas decisiones, incluso en la preproducción se han tomado decisiones estéticas sobre la película y el rodaje ha garantizado eso. Digamos, por ejemplo, cuando se establece una paleta de color dentro de una película, el director de arte, la directora de arte o el vestuarista, todos los elementos que integren al cuadro, a la composición de la imagen, van a estar en diálogo con esa paleta de colores. Entonces, por ejemplo, listo, si vamos a trabajar unos tonos cálidos, entonces casi que todo el vestuario va a estar trabajado sobre esos tonos cálidos, ¿no? Entonces, siempre va a estar en relación con las decisiones estéticas, pero también, digamos que la técnica termina condicionando esas mismas decisiones. Entonces, es un diálogo constante y eso es lo que precisamente ustedes van a entender. O sea, a la par de que se están apropiando de un instrumento tecnológico como es este software o como es la cámara de cine alta, van a entender por qué tomar esas decisiones en función de la narración. O sea, eso es lo más importante. Uno en el cine todo el tiempo está tomando decisiones. Y esa toma de decisiones, esa ruta de la toma de decisiones es la que ustedes van a entender. ¿Por qué? Porque digamos que, por ejemplo, hay muchos mitos, digamos, en el tema de la corrección de color, ¿no? Entonces, que una buena imagen es una imagen que tiene todas las gamas de tonalidades de las luces y puede integrar unas ciertas tonalidades de color. Pero si mi película dramáticamente necesita de alguna manera subvertir esa normalidad que establecen de alguna manera en algunos paradigmas y decide ser una película supremamente oscura con algunos detalles de luz, pues ya es un asunto, digamos, narrativo. Entonces, esas tomas de decisiones ustedes las van a aprender, no es aprender solamente como una ABC y a decir esta es la forma correcta de hacerla, porque siempre es la manera correcta de hacer una película, de intervenirla, desde lo tecnológico y desde lo técnico, va a estar en correlación con la intención narrativa que ustedes tengan. Entonces, en esto quiero hacer como mucho énfasis, porque por eso es que la formación es una formación integral, donde ustedes lo que van a aprender es a tomar decisiones, no necesariamente a hacer las cosas de la forma en la que otros lo han hecho, sino a aprender ustedes a tener sus propias maneras, digamos, de enfrentar sus proyectos y tomar decisiones en función de lo que ustedes quieran narrar y contar. Y digamos que aquí, por ejemplo, Camilo nos ha mostrado dos tipos de cámara con dos tipos de comportamiento frente a la luz, y uno no diría, no, pues mejor la Red One porque es la que es más cara y es la cine alta, porque habrá algún proyecto donde lo ideal sea con esa otra cámara, con la Sony, ¿no? Por las características del proyecto. Porque, qué sé yo, porque, por ejemplo, esta Red One es una cámara mucho más aparatosa, más grande, y, por ejemplo, necesita estar en un pogo. Vieron ustedes ahorita en el teaser, en el reel del programa, unas imágenes de un concierto donde hay un concierto de metal donde hay un pogo. Eso es un cortometraje que estábamos rodando con el semillero de investigación que yo dirijo. Estábamos ahí en el Unirock, y digamos que en un espacio como esos, entrar con una cámara súper gigante irrumpe, digamos, en la propia dinámica de ese escenario, y era mucho más ideal poderla capturar con una cámara pequeña, pero además que la textura un poco más rígida de esa cámara nos daba, digamos, elementos dramáticos también mucho más interesantes. Entonces, esa toma de decisiones es fundamental, y por eso, digamos, que ese es uno de los sentidos por los cuales uno se profesionaliza en este campo. Eso es lo que te brinda, digamos, un espacio como la universidad, ¿no? El aprender a decidirse,
el aprender a construir, porque digamos que en términos técnicos habrá muchos, qué sé yo, manuales, formas, tutoriales que uno puede encontrar, pero cómo articularlos a una idea y a una toma de decisiones es precisamente en el escenario de la formación profesional y en la universidad donde uno lo puede desarrollar y donde uno lo desarrolla, además porque es el campo excelente para o sea, es el campo idóneo para la experimentación. Entonces, con eso un poco complementar. Lo otro también es que cuando nos referimos también a tener estas condiciones, por ejemplo, como el laboratorio, esas condiciones del laboratorio que ya tendrán ustedes oportunidad de visitar cuando podamos estar nuevamente físicamente en el campus, reproduce las condiciones físicas, ¿no? Y de la experiencia de la pantalla y de las salas de cine reales. Es decir, cuando uno está trabajando esta parte tecnológica, es muy importante que uno esté trabajando con equipos que están calibrados de la manera profesional, en la medida en que todas las pantallas se comportan diferente. Entonces, por ejemplo, si yo hago una corrección de color ahorita aquí en mi casa, en el computador que tengo yo acá en este estudio que tengo en mi casa, va a tener unas condiciones muy diferentes a las que va a ser la reproducción real de las películas. Entonces, por eso los laboratorios lo que hacen son eso. Los laboratorios reproducen el escenario real de reproducción de las películas. Eso sucede también en un laboratorio, por ejemplo, de postproducción de sonido, o en un laboratorio donde se esté trabajando, por ejemplo, todo el tema del Foley, también en el diseño sonoro. Entonces, eso lo que te garantiza es que uno esté trabajando con los estándares para que la experiencia del espectador sea lo más parecida posible a tu experiencia como realizador. Es decir, que la película se vea tal cual como tú quieres que se vea. Una pregunta, digamos, ahorita que ustedes están hablando sobre, digamos, los estándares y todo, ¿ustedes qué opinan con respecto a la velación de aspecto, digamos, con 16 novenos, 21 novenos? ¿Qué futuro tienen? Eso cada vez más está recuperando su escenario narrativo, precisamente. Digamos que estos formatos, de alguna manera, se han instalado de una manera de producción industrial por un asunto del flujo de material y también respondiendo a unas estéticas narrativas que también han pertenecido también a la misma evolución narrativa y estética del cine. Y lo que está sucediendo ahora es que estos formatos de aspecto no están reemplazando uno al otro, sino que se están quedando en una gran baraja de relaciones de aspecto. Entonces, por ejemplo, William, que es el director de este teaser que estamos viendo ahorita en pantalla, en su segunda película que se llama Sal, que todos están invitados a que la vean en una plataforma llamada Retina Latina, donde hay una oferta, digamos, de películas latinoamericanas totalmente gratis. Esta película, Sal, fue un proyecto de investigación del docente William Vega, que hace parte, digamos, del cuerpo de docentes de planta del programa y de la universidad, y fue coproducida por la universidad. Es una coproducción con Dago García, es una coproducción con Francia, una coproducción con Contravía Films, que es una casa productora caleña. Y bueno, los invito a que la vean en Retina Latina. Esta película está hecha en el desierto de la Tatacoa, en el Huila, y por su característica de paisaje se trabajó en un formato de 2.35 que es mucho más horizontal, mucho más alargado que el formato, por ejemplo, 16:9. Pero porque, claro, la película exigía eso narrativamente, por las locaciones, por el tipo de película que estaba haciendo. Por ejemplo, mi película siempre yo la pensaba en un formato un poco más cuadrado, de relación de aspecto más cuadrado, porque es una película muy de personaje, es un retrato de personaje. Entonces yo tenía muchos encuadres que tenían que ver con el rostro, y entonces, claro, si yo trabajaba un formato muy abierto, muy largo, yo necesitaba alejar la cámara para poder hacerle un primer plano a mi personaje. Y eso lo que hacía era otro tipo de experiencia de narración. Y yo quería estar muy cerca a mi personaje. Entonces, para poder estar cerca a él, necesitaba manejar un formato un poco más cerrado.
Por ejemplo, tengo un proyecto ahorita en curso donde la película sí que es mucho más de retrato y además porque hay un tema, digamos, de evolución, más bien de decadencia de salud de un cuerpo del personaje principal que se enferma y yo quiero retratarlo, entonces quiero trabajarla en un formato 4:3, que es de hecho un formato televisivo que hizo carrera pues en los 60, 70, 80, ¿no? Es como pues, que alguien pueda tener un televisor viejo, estos barrigones de su casa van a tener el formato 4:3 y yo quiero recuperar ese formato precisamente porque me da una manera de retratar. Y digamos que se establecen unos códigos que son estéticos y que terminan influyendo en la narrativa. Entonces, si se fijan, las posibilidades son infinitas de jugar con la pantalla, de jugar con las posibilidades de la imagen, ¿no? Por ejemplo, hasta hace mucho tiempo un formato vertical era como imposible. Uno decía, no, pero todo el cine es horizontal. Pues como ahorita la experiencia también está atravesada por las pantallas de nuestros celulares y esta es nuestra forma de consumir de alguna manera las imágenes. Cuando vemos que una película que puede estar diseñada para este tipo de pantallas y para este tipo de uso, de interacción con la pantalla, perfectamente podría narrarse verticalmente, ¿no? Digamos que, y eso es lo que ustedes también van a aprender en todo el componente de comunicación digital, y es como que esta multiplicación de las pantallas, pero de la experiencia del espectador frente a determinada pantalla, varía. Entonces no es lo mismo pensar en una película que está diseñada para un teatro con una pantalla gigante, sala oscura, silencio absoluto, a una película que yo me esté pensando para una experiencia de un usuario que va, qué sé yo, en el mío, va en un bus intermunicipal viendo la película, o va en el metro parado viendo la pantalla del celular de esta manera, y yo puedo contener, voy a diseñar toda mi película para ese contenido. Cambia mucho la experiencia, digamos que son películas donde exigen otro tipo de narrativa para poder tener la atención. De entrada, por eso es que casi siempre esas películas pensadas para dispositivos móviles son mucho más cortas, pensando en que la experiencia de usuario y de espectador es diferente. Entonces, nada, lo que había ahorita es como una explosión de formatos y obviamente los formatos terminan siendo un asunto también industrial, un asunto de demanda y de consumo, pero digamos que desde el lugar de los creadores se vuelve como en una caja de herramientas de posibilidades supremamente rica con la que uno juega y con la que uno construye su lenguaje. Y ya siguiendo con los aspectos, digamos, una película vieja que está grabada en 4/3, cuando se remasterizan, ¿cómo se hace para que quede exactamente en 16:9 o 21:9? Normalmente lo que sucede es que cuando la han rodado en fílmico, la han hecho en 4/3, que es la relación de aspecto, digamos, del fílmico, pero muchas ya han considerado en el encuadre de la película, han considerado el espacio de arriba y abajo. Ustedes ven ahorita, por ejemplo, que hay unas franjas negras en el cuadro que tenemos en pantalla, ¿no? Entonces, eso le llaman zona de seguridad y hay unas guías que se tienen en la cámara para poder componer teniendo en cuenta esa zona de seguridad. Entonces, muchas películas la han contemplado porque son películas que eran hechas para los dos formatos. Entonces, casi que se hacían dos películas en dos formatos diferentes. Tenía el formato de pantalla de cine en 16:9 podría ser, y podría tener el formato 4:3 de la pantalla de televisión, digamos, de los 60. Pero es porque cuando hacen las remasterizaciones las vuelven a poner en el formato de 16:9, es porque existe el negativo con la información del 16:9. Entonces, muchas veces lo que sucedía antes era que las películas eran filmadas para un formato largo, pero considerando un pequeño espacio en los lados, un aire, componían la imagen con un aire, sabiendo que cuando la fueran a mandar en televisión, iban a cortar la imagen. O sea, y digamos que ahí los fotógrafos sufren mucho, ¿no? Entonces decían, no, por eso odiaban la televisión. Digamos que hay siempre una disyuntiva, puede ser un eterno conflicto entre la experiencia de cine y televisión. Ahorita las pantallas, como las tenemos y el avance del cine digital, lo que ha permitido es reproducir precisamente en casa
la experiencia no solamente visual, sino sonora de las películas. Entonces, claro, cuando vos ves una película de Netflix con el diseño 5.1, la escuchas como si la estuvieras escuchando en la sala de cine. Y no como antes que pasaba que cuando eran transmitidas por televisión, en una señal, digamos, aérea, digamos, de la señal televisiva, pues, por ondas, y llegaba, digamos, a tu reproductor en la casa, que era el televisor. Muchos televisores, por ejemplo, los viejos eran monofónicos, entonces perdías una cantidad del universo sonoro. Por eso era que uno decía, esta película de televisión es como menor calidad. Pero luego si te la escuchas en un sistema 5.1, pues ya va a ver la calidad que tiene. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hacen adaptaciones con el tema del doblaje, ¿no? Entonces, muchas películas que son dobladas para la televisión, porque la experiencia de usuario es otra, y digamos que la televisión se consume de una forma muy diferente al cine. Pues en la televisión muchas veces estás haciendo otras cosas, entonces no puedes estar atento a los subtítulos. Muchas veces también tienen que ver con la idiosincrasia y digamos, un aspecto cultural de los espectadores en determinados países. Entonces, por ejemplo, un país como España, el asunto del doblaje, de que las películas fueran dobladas al español, era incluso un asunto de Estado, un asunto cultural, ¿no? de nacionalismo. Incluso en algún momento el doblaje de las películas estuvo vinculado al franquismo, porque cuando doblaban las películas podían modificar de alguna manera los diálogos para tener mensajes que eran alusivos al franquismo y de apoyo al franquismo. O sea, es tan complejo como eso. Algo que es tan sencillo como, por ejemplo, el doblaje o el formato 3/4 y eso. Por eso es como que uno entiende todo ese universo y empieza a tener una cantidad de herramientas para jugar con la peli. No sé, Lina, si tenemos otras preguntas en el chat. No, por el momento no hay más preguntas, chicos. ¿Alguna duda, algo que quieran saber en torno al programa? Tienen los micrófonos abiertos para preguntarle ya sea al director Santiago o a Jorge, nuestro egresado. Y de hecho, ¿cómo estamos de tiempo, Lina? Bien, pues les iba a comentar acerca de las inscripciones gratuitas. Importante que tengan eso en cuenta. Tenemos igual, chicos, varias opciones de becas. Por favor, pues hay muchos colegios que tienen convenio, tenemos varias opciones para que ustedes puedan estudiar becados con nosotros, pero entonces por ahora los invito a que los que en serio se dan cuenta que cine y comunicación digital es su carrera, que puedan iniciar como tal el proceso de inscripción en nuestra página web. Ahí en el chat les copié el WhatsApp, también estoy grabando la videoconferencia, les puedo enviar también copia después a Charik, y por favor entonces si dejen sus datos en la encuesta que les dejé aquí en el chat. Cualquier duda nos pueden escribir al WhatsApp y recuerden que las inscripciones están gratuitas hasta el 31 de mayo. Bueno, yo también quiero invitarlos a que asistan a un cineclub que tenemos precisamente ahorita en todo el tema de la virtualidad. El cineclub se llama Cine Encierro. Es una iniciativa que parte junto con el programa, el Departamento de Artes y la Facultad de Humanidades y Artes. Yo les copié el link aquí en el chat. Ahí tienen un Mailchimp donde pueden acceder, se llama Cine Encierro, o si digitan Cine Encierro wow en Google, van a encontrar el link de acceso. Está funcionando todos los sábados en las noches. Empezamos con un ciclo de películas alemanas y ahorita vamos a continuar con un ciclo de películas cubanas. También vamos a estar alternando entre este ciclo de películas cubanas y películas alemanas. Tenemos también participación del Instituto Goethe y del Centro Colombo Alemán como aliados en este. Entonces aquí Camilo nos está mostrando la forma, digamos, de inscribirse al ciclo de Cine Encierro. Me parece bonito, digamos, que puedan empezar a vincularse al campo, digamos, también de la exhibición y del campo del arte. Es decir, los invito a que puedan estar muy pendientes de la programación virtual que hay, por ejemplo, en el Museo de la Tertulia, ¿no? O sea, siento que uno cuando está definiéndose por este campo es muy útil también precisamente nutrirse y dejarse permear de todos los escenarios que están vinculados y atravesados por el campo amplio del arte. Entonces los invito a que estén muy pendientes, por ejemplo, del fanpage del Museo de la Tertulia, donde se están desarrollando
discusiones y exposiciones virtuales en muchos de los campos del arte, entre esos el cinematográfico. Hay un cineclub promovido ahí desde la Cinemateca La Tertulia, y digamos que eso nos va a ayudar también a este asunto de la orientación profesional. Yo eso se lo recomiendo muchísimo tanto a ustedes y sus familias, como vincularnos a esos escenarios propios del arte. Es muy importante también para podernos terminar de permear de este campo y motivar y lanzarnos, digamos, a ser parte de él. Tengo otra pregunta con respecto, digamos, a los programas de edición y todo. ¿No hay alguna otra alternativa, por ejemplo, al ejemplo que estamos usando de DaVinci Resolve con la corrección de color? Digamos, por ejemplo, yo no tengo, digamos, un computador tan potente como para correrlo, entonces, digamos, ¿qué otras alternativas hay? Camilo, tienes el micrófono apagado, Camilo. ¿Me escuchan? Pues además de Resolve, también está incluso el mismo como corrección de color de Premiere, que también es bastante completo, también se puede trabajar bien. En la universidad también está este otro programa que se llama Scratch, que también es otra herramienta de corrección de color. Pero sin embargo, no sabría decir, me tendrías que decir cuáles son las características de tu computador, porque, por ejemplo, este Resolve consume mucho menos que el mismo Premiere. O sea, con todas las interfaces que tiene consume menos que solamente Premiere Pro. Entonces, yo creo que deberías mirarlo. A ver Es que yo tengo un Mac también, pero es del 2010, entonces una vez que lo intenté instalar no me funcionó. Deberías mirar bien porque, o sea, lo único que te pide este programa es que como mínimo 6 gigas de RAM y por lo menos 2 o 3 gigas de tarjeta de video. Y él corre súper. Este apenas tiene 8 gigas de RAM y la tarjeta de video es como de 2 gigas. Es súper chiquita. Y yo con esto trabajo archivos muy grandes. ¿Sabes cómo pillar a ver qué está pasando? También puede que, digamos, aquí en preferencias, él te da una opción para cargar cuánto quieres trabajar de tu RAM. De pronto está muy abajito, entonces hay que subirlo. Pero la capacidad de pronto sí la tiene. Dale, gracias. Vale. Sí, digamos que esa pregunta también como que nos da la oportunidad de reiterar que en la universidad tienen, o sea, digamos, está este laboratorio de color, pero también tienen otros laboratorios para uso, digamos, individual de los estudiantes y hacer sus trabajos, ¿no? O sea, un poco también porque una de las preguntas es alrededor del acceso a los equipos. Tenemos garantía que cuando hacen cualquier trabajo que esté dentro del escenario de las asignaturas, los equipos de la universidad están a disposición para que lo puedan tener. Y ya luego la constitución de los equipos empieza a ser un asunto más de los énfasis, ¿no? Entonces algunos invertimos más en la fotografía porque es como nuestro campo, hay otros que invierten más en el tema, digamos, del sonido, y cada uno ya empieza como a explorar y aprende también como a tomar esa decisión de cuál es el equipo ideal para el trabajo en casa. Sí que pasa mucho, digamos, con estos software de color y de trabajo con la imagen, es que entre más compleja sea el trabajo que desarrolles, pues más máquina te va a pedir, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, ahorita uno ve que hay formatos 6K, ¿no? Entonces, mover esos formatos te va a pedir mucho más máquina. Cuando vas a hacer los procesos de render, te va a pedir mucho más máquina. Y digamos que uno de eso empieza también a aprenderlo a manejar, a trabajar con unos proxies en un laboratorio más pequeño. Entonces, por ejemplo, es posible que tú puedas explorar material un poco menos pesado con este software, como te lo dice Camilo, pero que luego cuando las exigencias te lo exigen, tengas que ir a otro laboratorio para poder procesar de una forma ideal, digamos, el otro material, ¿no? Pero todo eso lo van como entendiendo también dentro de la dinámica. Chicos, ¿alguna otra pregunta, algo que quieran saber? Creo que ya, profe. ¿Vale?
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias. No sé si Lina tienes ahí ya los videos para ponerlos al final, los que no vimos Sí, al ya, principio. perfecto, ya está. Entonces Con va a eso compartir podríamos los videos. cerrar la- Participa de las pasantías virtuales de la UAO y experimenta de cerca tu carrera.